Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes, de lunes a viernes de 14 a 16 en días hábiles o feriados como este Viernes Santo, les proponemos aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, un ejercicio de imaginaciones combinadas. Partimos del supuesto de Ebe Bonafini, si lo procesamos, si pensamos un poco, al fin y al cabo la radio es un asunto que transcurre en el teatro de la mente. Y entonces nosotros pensamos que si combinamos nuestras imaginaciones, un programa de radio puede salir de la cotidianeidad repetida de la comunicación para avanzar y explorar otros terrenos, un programa como una experiencia. Y al respecto, entonces, nosotros pensamos que estas 2 horas podrían ser un viaje. Que esta cortina, el tema Mirage de Jean-Luc Ponty, podría ser un avión. Y que si nos ajustamos los respectivos cinturones en el país de los perpetuos ajustes, tal vez le demos lógica a la experiencia. Cuando se trata de volar, cuando pretendemos elevarnos, no lo hacemos para huir de la realidad, sino para poder mirarla desde otro punto de vista. Hoy que la comunicación concentrada y también en muchos aspectos la contrahegemónica danzan un mismo ballet, atendiendo a las cosas que el poder hace o las cortinas de humo que fabrica para tratar de ocultar las que hace, nosotros creemos imprescindible escapar de esas trampas. Si esto es una guerra cultural y los capítulos específicos de esta parte, de estas batallas, son muy rimbombantes, muy altisonantes, creemos esencial trabajar sobre nuestro ADN y fortalecer nuestros anticuerpos. Entonces aquellos que por rating o por lo que fuere tratan los mismos temas del resto, pretendiendo que con el punto de vista solamente se logra cambiar la escena, para mí cometen un error grave. Se suman y se suman al circo permanente. Y la verdad, de tanto payaso, de tanto clown y de tanto circo puesto a trabajar con mucho respeto por todos ellos, en el terreno de lo público ha redundado una situación mundial y una situación en la Argentina específicamente completamente distópica. Y mientras más elementos se le pone a ese circo, el circo mediático, el circo político, el circo económico, más graves son a largo plazo las consecuencias. Así que si están dispuestos, nosotros arrancamos. Hubo un tiempo en que el avance científico tenía como emblema un nombre y un apellido. Un hombre que fue convirtiéndose, a pesar de lo difícil de su tarea, en el científico por excelencia. Hoy hace 70 años moría ese hombre llamado Albert Einstein. Durante mucho tiempo el sinónimo del genio, aunque nadie puede explicar del todo bien, salvo que sea un científico, su teoría, la teoría de la relatividad. El aporte de Einstein simbólico a la humanidad fue muy grande, no solo por el desarrollo de las teorías, sino porque iluminó la escena del mundo con la certeza de que el pensamiento científico, la lógica, el que se opone, por otra parte, a la superchería, a la superstición, a las creencias, tenía sentido y podía ayudar a la humanidad. El suyo, murió hace 70 años, en 1955, era un momento en que muchos paradigmas estaban cambiando en la humanidad, que venía de muchas noches de suplantación de la posibilidad de investigación por las creencias o las religiones. Y al mismo tiempo impulsó en el mundo completo la posibilidad de estudiar, la posibilidad de no hablar solamente, sino poder demostrar las cosas. ¿Por qué nos fijamos específicamente en Einstein hoy? Porque se están cumpliendo también 100 años de su histórica visita a la Argentina.
Einstein llegó a Buenos Aires el 24 de marzo de 1925, permaneció muchas semanas en la Argentina, era una época en que no existían todavía los vuelos comerciales, es decir, llegó en barco y se fue en barco y durante ese periodo de tiempo paseó por Buenos Aires, se aburrió un poco de la dinámica de la ciudad, habló en muchas universidades, estuvo en Córdoba, en Rosario, en La Plata, en el Colegio Nacional, hizo una vida social muy intensa, había venido solo, tenía amigos aquí, entre ellos el escritor Leopoldo Lugones, pero el peso de aquella visita fue que una generación posterior entendió, iluminada por el ejemplo de Einstein, que estudiar ciencias estaba muy bien y que las universidades debían propender, las universidades públicas, aunque todavía paga, a que mucha gente siguiera ese rumbo. Bueno, de hecho, de los 5 premios Nobel de la historia argentina, 3 son científicos y los 3 tuvieron que ver con eso, con el impulso que sintieron cuando eran niños o jóvenes tras la visita de Einstein por dedicarse a eso, a la investigación. Empezamos por acá, por el padre del pensamiento científico. En su momento se decía que era el hombre más inteligente de todos los tiempos, incluso después de su muerte. Su cerebro fue conservado y estudiado para descubrir qué grado de evolución en la abstracción había tenido su propio organismo para llegar hasta donde Einstein llegó. Un detalle, también era un artista. Podría haber sido un concertista de violín. También era un poeta, pensaba y hablaba de manera completamente diferente a lo complejo de su época. Y este asunto, poesía, música, arte, ciencia, pensamiento, marca para siempre un encuentro, no ha sido el único al respecto. Hablando de encuentro, el canal Encuentro, cuando era el canal Encuentro, reportando en una historia aquella visita de hace un siglo. En la década de los 20, Buenos Aires mostraba signos de evidente modernismo. Las corrientes del pensamiento político, filosófico, artístico y científico europeo llegaban asiduamente junto a grandes personalidades mundiales. Pero de todas ellas, hubo una que provocó un inusitado revuelo en los más diversos ámbitos sociales. Fue la del físico alemán Albert Einstein, que en la mañana del 24 de marzo de 1925 llegaba a la Argentina. Invitado en forma conjunta por la Universidad de Buenos Aires y por la Sociedad Hebraica, pero también por un reducido círculo de intelectuales. Leopoldo Lugones era quizás el único intelectual argentino a quien Einstein había conocido antes de su viaje. Einstein había compartido con él y con otras figuras eminentes la mesa de discusiones de un foro internacional. Ya en el año 1920, Lugones había ofrecido una conferencia sobre la teoría de la relatividad que luego se publicó. Tras el asesinato en 1922 del judío alemán Walter Rathenau, ministro del Exterior de Alemania, algunas personas comenzaron a temer por la vida de Einstein. Leopoldo Lugones lanzó en esa época un llamado para que se juntaran fondos y se le ofreciera a Einstein la posibilidad de radicarse en la Argentina. Para Einstein, su visita tenía diversos objetivos, además de ver cómo era la Argentina y qué podía ofrecerle. Quería que su teoría de la relatividad se difundiera sin deformaciones. Consideraba que en el país existían científicos capaces de comprenderla. Quiero que en la Argentina, cuya capital es un gran centro de cultura, se conozcan los fundamentos de mi teoría. Durante los 30 días de su visita dictó 12 conferencias en las facultades de Letras y de Ciencias Exactas y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Inauguró ciclos lectivos, participó en reuniones, recepciones y banquetes. Voló por primera vez en su vida a bordo de un avión. Visitó Córdoba, Rosario y La Plata, donde fue invitado incluso a interpretar el violín. Se lo dibujó en decenas de caricaturas y su imagen se hizo tan conocida que la publicidad la utilizó para promocionar lo impensable. También colaboró con el diario La Prensa, con notas dedicadas a temas políticos. Allí propuso la creación de Paneuropa, a partir de una federación de estados europeos, lo que hoy vemos finalmente consolidado como la Unión Europea.
La unidad política de Europa se obtendrá forzosamente cuando se hayan adherido todas las naciones de América. El porvenir de la historia está, desde este punto de vista, en manos de América. Einstein murió 30 años después de su visita a la Argentina, el 18 de abril de 1955, en Princeton, Estados Unidos. A pesar de su pacifismo declarado y de su vocación humanitaria, muchos de sus conocimientos fueron utilizados con fines destructivos. Pero esa es otra historia de nuestra historia. Esa es la historia de la creación de la bomba atómica. Esa es la historia de Einstein, expulsado de Alemania por el nazismo posterior a su visita a la Argentina, su periplo por el mundo y el modo en que tomó, siendo el científico que era, con la fama que eso le proporcionaba, el deber de combatir las ideas del extremismo de ultraderecha que asolaron Europa en aquel momento. La icónica foto de Albert Einstein despeinado, sacando la lengua, tan importante en la historia de la humanidad como aquella del guerrillero heroico del Che Guevara, marca otro aspecto, su desparpajo. Si miran la foto, aquí la tenemos, el hombre despeinado, sacando la lengua, no se está burlando de todo, sino que está divirtiéndose, agregándole a su imagen pública el asunto de que la ciencia no tiene por qué ser solamente la cantidad de horas de trabajo, el discurso aburrido, sino que al mismo tiempo puede ser muy divertida si sabemos atender, puede ser iluminadora, que es un criterio que a él le gustaba. Albert Einstein en 1933 pronuncia un discurso ya fuera de Alemania, huyendo del nazismo, irá a parar a Estados Unidos, en Inglaterra, en un teatro, llenaba teatros Einstein, la gente iba solo por verlo porque era como una estrella de rock de los años 20 y los años 30 y los años 40, aparecía mucho en los diarios, en la prensa, su vida era muy pública, y más allá de si se entendía o no qué era la teoría de la relatividad, las cosas que decía, e incluso cómo tocaba el violín, reitero esto, llamaban mucho la atención. Dice aquel día: estamos preocupados aquí, con un acto de humanidad, por el mantenimiento de los valores culturales y no menos con una medida de considerable importancia política. El efecto sobre todas las naciones, y no menos importante sobre los alemanes, del destino de estas personas inocentes, tan maliciosamente perseguidas, no debería ser sobreestimado. Está hablando sobre la cuestión judía. Para dejar a estas víctimas en su miseria sería un duro golpe para todos aquellos que creen en la solidaridad humana y alentaría a aquellos que creen solo en la fuerza y la opresión y actúan en consecuencia. Estaba hablando en alemán en Inglaterra, era políglota, pero elige hablar en la lengua de su país natal, en el momento del ascenso brutal del nazismo que concluirá con la Guerra Mundial, el Holocausto, y si se quiere, una tragedia irrecuperable. Einstein lo advirtió antes. No advirtió, en cambio, que una parte del desarrollo científico alemán entonces, transportado a Estados Unidos y también a Argentina, incluiría después la teoría de la fabricación de la bomba atómica como una manera de desalentar, al ser utilizada, el crecimiento del mal. Es un asunto filosófico largamente debatido post-Einstein y post-Guerra Mundial, el asunto de hasta dónde puede estar la ciencia al servicio de la política y dónde debería parar, y si hay un límite, y claro que lo hay. Si costara explicar el aporte de Einstein a la humanidad, nos gusta esto de proponer el rap como lenguaje universal y la teoría de la relatividad y su vida combinadas. El científico más famoso de todos nacerá en la ciudad de Ulm del antiguo imperio alemán. Sin hablar, hasta los 3 años un problema. Si mientras más tardas mejor será tu puesta en escena. Sin hablar con otros niños pues prefería estar solo. Una mente inquieta busca el sentido a todo. Para eso está el tío Jacob, ingeniero notorio. El amor por la ciencia nace si ves un laboratorio. Con solo 15 años no le iría nada mal, autoenseñándose el cálculo infinitesimal. Es la parte de matemática que ve y enseña con cantidades infinitamente
mente pequeña. El negocio familiar tiempo después cerraría. Su familia luego Albert se mudan a Pavía, donde 2 años después se volvería una pátrida. Yo no soy alemán, yo habito en las matemáticas. Y en el instituto luego conoce a Mileva, fue su futura esposa matemática y colega, con quien tuvo un hijo. Su legado pragmático que se transformaría en un ingeniero hidráulico. 1905 fue el año crucial, publica su teoría relatividad especial, creando la ecuación más famosa que se ha planteado. La energía es masa por velocidad, luz al cuadrado. 2 caminos vistos, pero una sola vía, pues hay la equivalencia si masa es energía. Así sienta las bases para la física estadística, la mecánica cuántica con métrica analítica. Tras su tercer hijo va a Berlín por su influencia, a ser miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias. 5 años después otra teoría publicará, atentos, la relatividad general. Y es que esto marcó un antes y un después, cambiaría el entendimiento del universo que ves. De órbita en planetas a misterios que crecen, de aplicaciones prácticas del propio GPS. Es que la física llevaba 200 años regidas por las leyes de Isaac Newton y su manzana caída. Su reinado científico era pulcro en cada acto, fuerte en un aspecto pero no del todo exacto. Como la gravedad, decía Newton, por lógica nos mantiene en el suelo y a cada planeta en órbita. El concepto va muy bien para fenómenos terrestres, pero no a escala más grande, y eso es lo que dio Einstein. Imagina los planetas orbitando como esferas, pero ¿qué pasaría si es que el Sol desapareciera? Según Newton el planeta dejaría órbita al instante, pero Einstein dijo espera, la luz llegaría antes. El Sol tarda casi 8 minutos en recorrer, los casi 150 millones caen en su haber. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandonara su órbita antes que dejemos de ver un Sol que brillara? Pues Einstein aparece imaginando las 3 dimensiones en conjunto con el tiempo a su vez. Es el espacio-tiempo como una cama elástica. El Sol, por ser tan masivo, lo deforma en la práctica. Curvatura en estructura en dimensión de gran esfera. La Tierra sigue esta deformación por ser ligera. El Sol, por ser un cuerpo tan masivo, si desaparece, ¿qué pasaría con el tejido? Se formaría una ola gravitacional viajando en la velocidad de la luz hasta llegar, haciendo que dejásemos de ver al Sol brillar al mismo tiempo que la Tierra perdería su órbita. ¿Estás captando lo que te estoy diciendo, verdad? Los planetas no orbitan por fuerza de gravedad, sino por la propia geometría en su lugar, llamado el espacio-tiempo. Eso es la relatividad. Pero el genio también tiene problemas de amor encima, divorciándose y ahora casándose con su prima. Y en el 21 premio Nobel al excéntrico por sus explicaciones del efecto fotoeléctrico. Pero los nazis al poder, uy amigo, y así es como Einstein termina en Estados Unidos, donde impartió clases de física y partículas. Aquí es donde hace referencia a varias películas. En su final fue muy claro, quiero irme cuando quiero, si hasta contribuyó cuando extrajeron su cerebro. Descubrieron que tenía más de la hormona glial y que su fisura de cidio se podía entrecortar. Lo cierto es que su teoría ha sido el más grande logro, convirtiéndolo en el físico más famoso de todos. También lo transformó en el ícono sucinto del genio loco que no teme a pensar distinto. La dualidad de un genio trasciende la lógica, a la vez pacifista y padre de la bomba atómica. Si la mente es como un paracaídas que se suelta y solo funciona si la tenemos abierta. Había un discurso justo antes de morir, era un borrador que nunca logró decir. Comenzaba: hoy les hablo, no como ciudadano, tampoco como judío, sino como ser humano. La imaginación no debe irse nunca, lo importante es no dejar de hacerse preguntas, porque la educación es lo único que queda cuando olvidas todo lo que se aprendió en la escuela. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. No sé si recuerdan, pero durante el gobierno de Mauricio Macri, 2 personas con educación universitaria, Marcos Peña y Alejandro Rosichner, uno una figura central del propio macrismo en el gobierno, otro el instructor filosófico de ese grupo de gente que llegó al poder, empezaron a desarrollar en público la idea de que el pensamiento crítico no sirve para nada, que hacerse preguntas no es bueno, que hay que acabar con los próceres y las próceres en los billetes y poner animalitos, que hay que entretener a la gente. Obviamente, después de que pasó lo que pasó, la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, la ciencia y el conocimiento sufrieron un montón de críticas y de embates completamente lógicos y justos. Si el desarrollo de la conciencia humana y el progreso del hombre y la ciencia y su evolución habían desencadenado un holocausto
una guerra donde murieron 60 millones de personas, ¿por qué no dudar de todo? Y es un principio lógico. Pero la suplantación del pensamiento científico por las creencias, las religiones, la superchería y el descrédito de todo conocimiento demostrable ha modelado el mundo de hoy. El pensamiento científico es el razonamiento que se basa en la observación, el escepticismo y la experimentación para sustentar conclusiones sobre la realidad. Depende de la comprobación demostrable de sus interpretaciones del mundo y de las leyes que lo rigen. Cuando se asevera una cosa, eso debe ser demostrable. Que 2 más 2 es 4 debe ser una demostración. Y ojo que 2 más 2 puede ser 22 incluso. Pero negar, el mundo está lleno de gente que niega el valor de vacunarse o que niega que la Tierra sea redonda, los terraplanistas, y muchos de ellos tienen mucho poder. Es todo un asunto que ha derivado en un momento como este de la humanidad, en que al ponerse completamente todo en cuestión, lo que no está mal, el resultado es Trump gobernando Estados Unidos, Bolsonaro gobernando Brasil y Milei gobernando la Argentina. Respecto al asunto de que la ciencia, la poesía, el razonamiento, los sentimientos, la música, no pertenecen a dos mundos diferentes, sino a uno mismo, Jorge Drexler. Que viva la ciencia y viva la poesía, dice el científico que además hace canciones.